El pasado 10 de julio, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, presentaron los resultados de 2 estudios vinculados al delito. Uno de esos trabajos se titula Diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022 y fue realizado por los investigadores Emiliano Rogido, Ignacio Cano y Dorian Borges. La investigación, que fue desarrollada a través del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana, permitirá obtener insumos para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad. A partir de este análisis surgen, y ustedes tendrán varias preguntas, y hay otras tantas respuestas. Bueno, ¿qué tipo de homicidios predominan en Uruguay? ¿Cuáles son sus causas y cómo pueden prevenirse? ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta en una estrategia de reducción de los homicidios en Uruguay? De eso les proponemos conversar en los próximos minutos con Emiliano Rogido, justamente uno de los autores de este informe. Emiliano, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Emiliano es doctor y magíster en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología, investigador del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, integrante del Laboratorio de Análisis de Violencia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y te has especializado en el tema homicidios. Sí, hace una década más o menos que investigo sobre este tema en diferentes países de la región. Hay poca formación acá en Uruguay al respecto todavía, ¿no? Es como una línea incipiente. Por eso, en general, los que están preparados es en el exterior, estudiaron en el exterior este tema, ¿no? Sí, sobre los homicidios son rarísimas las excepciones de las personas que trabajan en este tema. Más en general, sobre temas de violencia y criminalidad, es también un campo bastante incipiente de producción de conocimiento en el Uruguay. Somos recién las primeras generaciones, los últimos años, de doctores formados en el exterior, porque en el país no tenemos una oferta de posgrados en la materia, así que estamos en pleno desarrollo del campo en nuestro país. Todo un desafío meterse a investigar y aportar desde el lado científico en un tema que siempre es tan polémico, ¿no? Y que siempre está como en la picota política, ¿no? Exacto, es un tema que tiene mucha relevancia social, lamentablemente cada vez más en nuestro país, por producto de que los delitos y la violencia, sobre todo, ha aumentado en los últimos años. Y es un tema que generalmente, sobre todo en los países en desarrollo, es rehén de los debates políticos, ¿sí? Los países desarrollados y que logran sociedades más pacíficas tienen políticas más estables, si se quiere, de Estado, en esta materia, pero en América Latina es muy común de que este tema sea un botín político. Exactamente. Repasemos, si te parece, brevemente cómo surge la idea de elaborar este diagnóstico sobre los homicidios y cuál es el objetivo. Bien, yo me formé entonces en el exterior, volví al país en el año 2020, mi tesis de doctorado es sobre homicidios, y en un contexto de aumento de los homicidios y también buscándome la vida en el Uruguay, se abrió el llamado de Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana por parte de la ANI y del Ministerio del Interior, y me pareció que podíamos hacer una contribución en ese sentido, y presentamos este proyecto, que lo que busca es informar la política, hacer un diagnóstico para entender qué características tiene el homicidio, y conectando los datos locales con la literatura internacional, ver qué estrategias serían las más promisorias para informar a la política y para reducir los homicidios. Y es así que, junto con Ignacio Cano y Dorian Borges, que son colegas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y son especialistas a nivel regional en este tema, los convoqué para que me acompañaran en esta aventura. Acá hay poca o nula información al respecto, ¿no? Sí, la verdad que es un campo... Como antecedente, o sea, es un campo que está todo por hacer. Está casi todo por hacerse. No hay mucha acumulación académica, son pocos los trabajos que hay, son más bien descriptivos. Y bueno, el Uruguay históricamente no ha tenido altas tasas de homicidio, por lo menos en el contexto de la región. Y yo creo que es la primera vez que se prioriza el tema de los homicidios en la agenda política. ¿Por qué? ¿Por qué los homicidios en particular? ¿Por qué pusieron el foco ahí, dentro de todos los delitos? Bien, los homicidios son el delito más grave, ¿no? Porque justamente están atentando contra el derecho a la vida, y es el derecho principal sobre el cual después se pueden montar los otros derechos, pero el derecho a la vida es el más importante. Los homicidios no están tratados como prioridad política en Uruguay de manera histórica, porque los niveles de violencia homicida en el Uruguay no son tan altos en comparación con otros países de la región, y también porque las víctimas del homicidio son víctimas que tienen escasa capacidad de
de demandar atención por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque el perfil general de las víctimas de homicidio es de personas jóvenes, varones y pobres. Entonces, como la mayor parte de las muertes se producen en la periferia, eso concita menor interés por parte de las autoridades, fenómenos mucho más infrecuentes y menos importantes, digamos, en términos de que no atentan contra la vida, como los secuestros express, o los cajeros, el robo de cajeros, o el abigeato, en fin, muchas veces concitan más atención. Pero creo que una cosa muy interesante que se está dando en el Uruguay es que, a pesar de que los homicidios han aumentado, hay cierto acuerdo, no en las soluciones todavía, pero sí en priorizar el tema de los homicidios, lo cual me parece algo muy importante. Como que ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí nos está golpeando, la puerta. Mucho más, ¿no? Sí. Y ahí entendimos que hay que agarrarlo. Veía en el documento que ustedes presentaron que también señalan que a ver, los homicidios, además de qué es eso, de que estamos hablando de la vida de una persona, también tiene otras implicancias en las que no solemos pensar, ¿no? Como es la recarga y cómo queda el sistema de justicia, ¿no? Porque el aumento explosivo de la violencia letal es dicen ustedes, una mala noticia en sí misma, pero además puede comprometer la capacidad del sistema de justicia penal para investigar, para capturar y para condenar a los ofensores, ¿no? Sí, hay dos cosas ahí que vos señalás de alguna manera y que me parecen importantes. La primera es que el homicidio es una tragedia para las víctimas que pierden su vida y para sus familiares, pero es también una tragedia para la sociedad, y hay varios estudios a nivel internacional que muestran el impacto de la violencia letal sobre incluso las inversiones, el turismo, la cohesión social, la visión que las personas tienen acerca del Estado y las instituciones, la legitimidad del Estado. O sea, hay un montón de consecuencias y de efectos negativos de la violencia letal que recaen sobre la sociedad como un todo, no importa en qué parte de la ciudad vivas. Entonces, ese es un aspecto que me parece importante destacar. Y el otro aspecto que tú mencionás es que es importante reaccionar rápido, porque a medida que aumentan los homicidios, las instituciones del sistema de justicia criminal en particular se estresan más, tienen que dar cuenta de más casos, investigar más casos, esclarecer y condenar, y eso hace con que tengan más dificultades. Y por tanto, que generalmente la tasa de esclarecimiento y la tasa de condenación tiendan a disminuir. Con esto se aumenta la impunidad, que es la contracara de la tasa de condenación y de esclarecimiento. Y seguís aumentando el problema. Y seguís aumentando los problemas. Futuro. Entonces hay un círculo perverso que se puede dar si no reaccionamos de forma eficaz y urgente, digamos, en el corto plazo, ¿no? Otra aclaración, ¿por qué cubren el periodo 2012-2022? Bien, en principio el proyecto estaba pensado para cubrir 20 años, 2000-2020, después nos deparamos con el dato de que el Ministerio tenía en su base de datos, en su sistema de gestión de seguridad pública, información recogida con el mismo criterio a partir del año 2012, entonces nos pareció que tenía todo el sentido empezar ahí, o sea, no teníamos muchas opciones tampoco, y vamos hasta el 2022 porque, bueno, se dieron algunos atrasos al final para acceder a los datos y nos permitió cubrir 2 años más. Entonces tenemos ahí un periodo interesante para analizar de 2012 al 2022, en el cual sucedieron diferentes cosas y permite ver cambios en las dinámicas y en la composición del homicidio, que es una de las cosas que nosotros vamos a abordar. ¿Qué fuentes de información utilizaron? Bien, la principal fuente de información son los datos del Ministerio del Interior, del Observatorio de Violencia y Criminalidad, pero también utilizamos otras fuentes, datos del Ministerio de Salud Pública sobre la mortalidad, sobre todo sobre homicidios, muertes por agresión, se denominan en el lenguaje de la salud. Usamos datos también de la Fiscalía, y utilizamos informes del Ministerio, y hicimos también algunas entrevistas tanto a personas, autoridades de la Fiscalía General de la Nación como del Ministerio del Interior, que están más familiarizados en el proceso de producción de los datos y de uso de estos datos. Entonces estas entrevistas nos permitieron profundizar y tener una visión más amplia de lo que estos datos significan. Vayamos ahora sí a algunos de los datos que se desprenden del informe, ¿no? A ver, para repasar brevemente cómo está ubicado Uruguay hoy en materia de homicidios. Según los datos oficiales del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, entre 2012 y 2022 la tasa de homicidios aumentó casi 38%. Pero no fue un crecimiento parejo año a año, ¿no? Sino que tuvo como marchas y contramarchas. Sí. Tenemos un crecimiento explosivo en el año 2018 de los homicidios, y los homicidios a partir de ese momento, digamos en 2019 y 2020 y 2021 tendieron a bajar, la misma tendencia.
O sea que desde 2019 están bajando los homicidios. Ha rebotado en el último año y ha vuelto a subir un poquito por encima de los niveles anteriores a 2018. Esto puede responder a diferentes razones, sobre todo la baja del homicidio a partir del 2018. Hay un efecto estadístico que hay que tener en cuenta que se llama regresión a la media, que es, bueno, después, cuando vos tenés una serie de datos y tenés un dato extraordinario, sea porque es demasiado alto o demasiado bajo, lo que es esperable es que las mediciones siguientes tiendan a nivelarse o a estar más cerca de la media. Entonces ese es un primer momento, es un primer factor que hay que tener en cuenta. Luego también está la pandemia, que podría contribuir a explicar en alguna medida la reducción de los homicidios. En Uruguay no hay estudios sobre el impacto de la pandemia en la violencia, pero a nivel internacional sí, y aunque no son todos consistentes, digamos, van en el mismo sentido, hay motivos para hipotetizar de que la pandemia algún rol jugó en la reducción de los homicidios, y esto sin descartar cambios políticos, sociales, que siempre están en juego. Es un tema que hay que investigar, que nosotros no andamos en eso. Bien, perfecto, pero ahí tenemos nos permite ubicarnos en qué es lo que ha pasado últimamente y cómo se han dado estas variaciones. Ahora, si nos comparamos con la región, ¿cómo estamos ubicados? Recordemos eso. Bien, en la región Cono Sur no estamos tan bien porque estamos por encima, tenemos niveles de incidencia de homicidios por encima de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Bolivia. Solamente perdemos con Brasil en la tasa de homicidios. En América Latina en general... Acá veía, a ver, para mencionar los números, la tasa en Uruguay es inferior a la de Brasil, que tiene 21,3, pero es superior a la de Chile, que tiene 3,6, y a la de Argentina, que tiene 4,6, y a la de Paraguay, que tiene 7,8, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos... exactamente, en 2021 la tasa fue de 8,9, ¿no? Cada 100.000 habitantes. 8,9 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso, una cifra que nos ubica por debajo del promedio de América Latina, pero superior entonces por ejemplo, al promedio global. Sí, estamos muy por encima del promedio global. Que es 5,8. Exacto. En América Latina, como un todo, estamos a mitad de tabla. Y en la región del Cono Sur estamos ya en una posición más incómoda, ¿no? Porque como veíamos, entre los vecinos más cercanos, la tasa de homicidios de Uruguay es bastante alta en términos relativos. Ustedes afirman que en Uruguay, a pesar de que la tasa de homicidios aumentó durante los últimos años, prácticamente no hay iniciativas dirigidas específicamente a reducir estos delitos. ¿Cómo se explica esta omisión? Bueno, creo que por lo que hablábamos antes, por la falta de capacidades, por la falta de priorización política que ha tenido el tema, y porque es un problema de esta envergadura bastante reciente, ¿no? No que no haya sido un problema en el pasado, pero tenemos un aumento muy grande en 2018 y los tiempos de reacción se ve que son más demorados. Nosotros hicimos un estudio con Ignacio Cano, que es un mapeo de políticas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe. Lo hicimos en el año 2016 y lo actualizamos posteriormente, que implicó recopilar todos los programas que se llevan adelante en la región y que se han llevado adelante para reducir los homicidios, y no encontramos muchas experiencias en Uruguay. Parte de los resultados, lo citan ahí esos distintos programas, ¿no? en el documento. Digo porque está interesante, si los oyentes quieren repasarlo, ahí está toda la variedad, ¿no? Y en qué están enfocados, digamos, cómo catalogarlos cada uno de esos programas, ¿no? En toda América Latina. La idea era... No hay una solución mágica, a ver, el resumen es... ¿o sí? No hay una solución mágica porque no hay un problema solo tampoco. Entonces parte del estudio es ese, ver el homicidio no como un fenómeno homogéneo, sino como un síntoma de otros problemas, ¿no? Hay un criminólogo inglés, Lauren Sherman, que hace la analogía con la fiebre, que me parece interesante. Tener una alta tasa de homicidios es como tener fiebre. Uno necesita diagnosticar esa fiebre, porque la fiebre puede deberse a distintas enfermedades, a distintos problemas, y el tratamiento, por supuesto, que va a depender de la dolencia. Ahora profundizamos en eso que tiene que ver con lo que queremos abordar sobre todo, ¿no? Eso, ¿qué se puede hacer y cuáles son las estrategias hacia adelante que deberíamos empezar a considerar? Pero me quedaba algún apunte respecto a las características que presentan los homicidios en Uruguay, que tú mencionabas, Emiliano, hoy al comienzo, ¿no? Se concentran en la zona norte, noreste y oeste de Montevideo, ocurren sobre todo en la vía pública, la mayoría se producen en la madrugada y los fines de semana, hay un pico en enero y una baja en junio, y el medio más utilizado es el arma de fuego, usada en el 63% de los homicidios.
Sobre este último punto, ustedes muestran datos que indican que habría 1.200.000 armas de fuego en circulación en nuestro país, lo que a más de uno lo deja con los pelos de punta, ¿no? Si pensamos en la cantidad, en la población que tenemos. Estamos hablando que más o menos 1 de cada 3 tiene un arma, una cosa así. En promedio, un arma, eso, por cada 3 uruguayos, es un número muy alto en la comparación internacional. ¿Y cuánto influye este aspecto, ¿no? El del acceso a las armas y la cantidad de armas que hay en una sociedad en general? Bien, es un arma cada 3 personas, incluyendo ancianos, niños y... Sí, ¿no? Lo que hace que sea más espeluznante todavía. Con todo, esa cifra es una estimación. Es muy difícil en países como los nuestros, que no tenemos encuestas, por ejemplo, para medir la prevalencia de armas de fuego, y donde también hay bastantes debilidades en el registro de las armas. Nosotros quisimos, por ejemplo, para el estudio, tener en cuenta como factor de riesgo la prevalencia de armas por departamento. Le pedimos esa información al Ministerio de Defensa y realmente fue difícil acceder, ¿no? Esa información nunca llegó. Y creo que, hablando con otros colegas, porque tenemos problemas, tenemos dificultades para llevar un registro actualizado, una base de datos actualizada sobre esta materia, y es algo fundamental, porque las armas de fuego, como tú mencionabas, son el principal vector de la violencia en el mundo y principalmente en América Latina, y Uruguay no es la excepción. Entonces, lo que tenemos son estimaciones que realizan organismos internacionales, sobre todo de la sociedad civil, y ponen a Uruguay en una posición incómoda, con una prevalencia muy alta de armas de fuego, y sin dudas las armas de fuego tienen que ser discutidas, pensando en prevenir no solamente los homicidios, sino también los suicidios y los accidentes que se dan con estas armas. Sigo con algunos datos que manejan. Sobre los motivos de los homicidios, en la mayoría de los casos, 34%, no hay información al respecto, no hay qué fue lo que lo motivó el homicidio. Entre los motivos conocidos, los 5 principales fueron disputas y discusiones, en el 15%, venganza y represalias, 13%, rapiña, hurto o copamiento, 12%, celos y apropiación sexual, 8%, y tráfico de estupefacientes, 6,5%. Este último dato puede llamar la atención, ¿no? ¿De dónde toman el dato ustedes? Porque, por ejemplo, el Ministerio del Interior suele informar, ¿no?, la cantidad de homicidios que son producto de conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuenta como un todo. Uh-huh. ¿Por qué sin distinguir ahí esas categorías, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué diferencia hay en eso? Bueno, estos datos, es importante decir que estos datos son datos del propio Ministerio, del Observatorio. Nosotros accedimos a los datos con un nivel de desagregación mayor que el que se publica de forma habitual. Uh-huh. Es decir, el Ministerio, cuando publica los datos agregados de homicidio por motivo, utiliza unas categorías un poco más generales. La que se utiliza en relación a este tema que tú preguntás es ajustes de cuentas. Nosotros no la presentamos ahí, y que incluye tráfico de estupefacientes, venganza y represalias, y una parte de los sin dato. ¿Por qué? Porque el Ministerio aplica una serie de indicadores proxy, digamos, para tratar de ahondar en los sin dato. Uh-huh. Y de cumplirse, creo que son 3, de darse 3, de cumplirse 3 indicadores de una batería de 5 en relación a los sin datos, como por ejemplo si acribillaron a la víctima, si la víctima tenía antecedentes y no denunció. No recuerdo ahora cuáles son los indicadores de forma precisa, pero también toman una proporción de esos sin datos y lo consideran como ajuste de cuentas. Bien. Lo que no significa, y es importante decir, de que todos los ajustes de cuentas, o todos los de tráfico de estupefacientes, o todos los de venganzas y represalias, sean homicidios cometidos por grupos criminales. Uh-huh. Porque el tráfico de estupefacientes puede incluir un homicidio de un consumidor apenas sobre otro. Y está vinculado, si está vinculado a las drogas, va a ser contabilizado ahí, de la misma manera que venganza y represalias puede ser un homicidio hacia otra persona que me agredió en el pasado, sin que haya grupos de por medio. Entonces, lo que sabemos es que los grupos criminales o los homicidios cometidos por grupos criminales suelen estar dentro de esas categorías, pero no tenemos información sobre en qué medida, y eso no existe, y es muy difícil de saber, en qué medida los grupos criminales producen estas muertes. ¿Qué proporción de estas muertes se pueden atribuir a grupos criminales? Bien, hecha esa aclaración. A ver, en cuanto al perfil de los homicidas, un dato que quizás sorprende y que ustedes publican es que el 58% de los agresores en el periodo estudiado no tenía antecedentes penales. Esto parece como cuestionar alguna de las ideas así como preconcebidas, ¿no?, respecto a que muchos tienen sobre los victimarios, ¿no?
¿Qué es lo que explica ese dato? Bien, hay muchos datos que cuestionan lo que nosotros pensábamos en relación al homicidio. El 6,5% en promedio de homicidios vinculados al tráfico de estupefacientes, creo que es de alguna manera un dato chocante, porque creo que está en el ambiente la idea de que, bueno, la mayor parte de los homicidios son todos vinculados a eso, vinculados, ¿no?, a las drogas. Se tiende a ver como un problema que tiene una dimensión mucho mayor. Exacto, y que esas personas vinculadas a las drogas son criminales de carrera, que se matan entre sí. Y lo que muestran estos datos es que 58% no tenía ningún antecedente criminal. Y que de hecho solamente uno de cada 5, creo que era, o de cada 4, no recuerdo ahora precisamente, creo que era uno de cada 5, tiene antecedentes por delitos violentos. O sea que mucho menos todavía. Claro. Es un dato que nos lleva que nos cuestiona la idea que tenemos sobre el fenómeno también. Con respecto al perfil de las víctimas, el informe revela que de las 3.482 víctimas en el periodo considerado 2012-2022, casi 85% fueron de sexo masculino. Las mujeres representan cerca del 15%. En cuanto a la edad, el grupo con más riesgo de ser víctima de homicidio es el de 25 a 29 años. Sí. ¿Ahí algo para comentar? No, esto es consistente con lo que pasa en otros países, de que el homicidio es un fenómeno que involucra, tanto en el rol de víctimas como en el rol de victimarios, a hombres jóvenes y pobres, generalmente habitantes de la periferia urbana. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta focalizamos entonces en las estrategias. Lo que ustedes señalan, bueno, en lo que hay que profundizar en cuanto a cómo tenemos que empezar a mirar este tema de los homicidios y de qué forma se puede diseñar una política pública que empiece a dar soluciones al respecto. El pasado 10 de julio, el Ministerio del Interior presentó junto con la ANI los resultados de 2 estudios vinculados al delito. Uno de esos trabajos se titula Diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022 y fue realizado por los investigadores Emiliano Rogido, Ignacio Cano y Dorian Borges. Justamente con Emiliano Rogido es que estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva sobre los principales aspectos que se desarrollan en este informe extenso. Si quieren leerlo, tiene aproximadamente 160 páginas. Sobre todo, ahora vamos a apuntar a, ¿cuáles son las alternativas o qué es lo que podemos explorar en materia de prevención? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta a la hora de una estrategia de reducción de los homicidios en Uruguay? Emiliano, te voy a leer algunos de los mensajes de la audiencia. A ver, Jorge dice: en 2005 empecé a ir a Buenos Aires 10 días por mes hasta febrero de 2020. En el 2005 en Argentina había 12 homicidios cada 100.000 habitantes. En Uruguay en ese entonces había 6 por cada 100.000 habitantes. En 2020 en Argentina había 5,5 cada 100.000 habitantes y en Uruguay pasó a haber 12 homicidios cada 100.000 habitantes. Dice él, las cifras se invirtieron, o sea, no tiene nada que ver la ideología de los gobiernos tanto para un resultado como para el otro. Es cuestión de voluntad política superior a los partidos. ¿Cómo ves este enfoque de Jorge? Bien, evidentemente no es un tema que se arregle con una visión ideológica de mundo. Por más que yo no excluyo la política de la discusión. Creo que la política tiene que estar bien informada y que hay que mejorar el nivel de la discusión política. Pero sobre todo creo que es importante tratar este tema en la medida de lo posible con algunas bases suprapartidarias, ¿sí? Hay que tener algunos acuerdos en el diagnóstico del fenómeno, en los datos que tenemos y que vamos a tomar en cuenta para medir si estamos avanzando o retrocediendo, y luego algunas soluciones también está bueno que sean consensuadas y que tengan continuidad. No alcanza evidentemente con la cuestión política. Yo siempre digo que se necesitan 3 patas para tener éxito en cualquier emprendimiento de este tipo o política pública. Se necesita el liderazgo político y consensos, generar articulación entre los actores. Se necesitan recursos económicos y se necesita capacidad técnica.
Faltando alguna de estas patas, caemos en voluntarismo político o en falsas promesas electorales porque después no se van a llevar a la práctica, o en planteos tecnocráticos que después no van a tener ninguna capacidad de incidir sobre la realidad. Así que recursos económicos, liderazgo político y capacidad técnica son elementos fundamentales para cualquier estrategia en el terreno de la seguridad pública. Uno de los aspectos más interesantes del informe tiene que ver con algo que ustedes sostienen, ¿no? Que los homicidios se pueden prevenir, pero que el camino no es la mano dura. Pero a su vez agregan que tampoco alcanza con mejorar las condiciones económicas y sociales de la población. O sea, no hay efecto automático sobre la seguridad. Y esto es interesante porque de alguna manera ahí cuestionan todos los supuestos que en general se han manejado en los últimos años en materia de política pública, ¿no? Por el lado de los gobiernos del Frente Amplio o por el lado del gobierno actual, ¿no? De visiones generales, visiones ideológicas sobre este tema. O sea, la cosa es mucho más compleja, es mucho más gris que buenos o malos, blancos y negros a la hora de pensar en alternativas, ¿no? ¿Por dónde empezar? A ver, ustedes hacen como ¿querés comentar algo de eso? No, si quiero comentar una cosa antes de Dale. entrar a las estrategias, que me parece que es un poco la idea. Primero, en relación a lo que decís de los partidos políticos, me parece que una cosa buena de la alternancia de gobierno es que hoy ya estamos todos llamados a ser más humildes en el enfrentamiento de esto, ¿no? Todos sabemos las dificultades que esto implica y que solos no podemos hacer la diferencia. Tenemos que trabajar juntos. Y cuando digo juntos, no digo los partidos políticos y nada más, digo los partidos políticos, la academia, la sociedad civil. No podemos ahorrar esfuerzos en enfrentar este problema de los homicidios. Después, antes de entrar a las estrategias, quería hacer dos puntualizaciones de forma muy breve, que son hallazgos, creo, de este informe y que nos ayudan a reubicar el debate. Este informe, que como Romina decía, está publicado en el sitio web de CIESU o del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, o sea que los oyentes que estén interesados pueden acceder a él. Después nosotros cuando publiquemos la entrevista lo ponemos también en nuestra web, ponemos el link al documento, así lo pueden acceder allí al informe completo. Excelente. El informe tiene como 3 grandes capítulos. El primero es sobre calidad de datos. ¿Por qué empezar con calidad de datos? Porque estaban de alguna manera cuestionándose que los datos fueran válidos y confiables y que la categoría de muertes dudosas estuviera escondiendo en parte algunos homicidios. Entonces, nuestro primer esfuerzo fue tratar de estimar la calidad de los datos de homicidio en Uruguay. No voy a ahondar mucho en este tema en esta oportunidad, pero pueden verlo en el informe. 2 conclusiones importantes es: los datos de homicidios en Uruguay son buenos. Hicimos triangulación de fuentes de datos y una serie de análisis que permiten estimar los datos como de buena calidad, aunque hay margen para mejorar, como casi siempre ocurre. Y en relación a las muertes dudosas, lo que este estudio demuestra es que tenemos un preocupante volumen de muertes dudosas. En cantidad está por encima de lo tolerable. Tenemos cada 2 homicidios una muerte dudosa, lo cual es una cifra muy alta, pero cuando nos metemos a estudiar estas muertes dudosas para ver cuál es la probabilidad de que estén ocultando homicidios, los análisis arrojan de que no es esperable que haya una cantidad de homicidios importante ahí, principalmente porque el perfil de las víctimas de las muertes dudosas difiere mucho en términos de sexo y de edad con el perfil de las víctimas de homicidio, y porque el aumento de las muertes dudosas que se ha dado en los últimos años, sobre todo en el año 2020, aunque ha sido, eso tampoco se dice, la proporción de muertes dudosas la razón de muertes dudosas sobre homicidios ha sido alta en todo el periodo estudiado, de 2012 a 2022. O sea que no es un tema nuevo. Bien. Lo que es nuevo es que ha aumentado mucho en el año 2020, pasando de en torno al 25% al 50%. Pero lo que nuestro estudio muestra es que no habría por qué esperar encontrar una cifra ahí de homicidios importante, en primer lugar por el perfil de las víctimas, como les decía, y en segundo lugar porque el aumento de esta categoría residual de clasificación, que son las muertes dudosas, que de hecho no son dudosas las muertes están constatadas, es dudosa la causa. La ¿no? causa, claro. Pero es registrada por 2 fuentes completamente distintas, como son los datos del Ministerio de Salud Pública, que se llaman de otra forma esta categoría residual, y los datos del Ministerio del Interior. O sea que 2 fuentes completamente diferentes que miden el fenómeno están constatando a partir del año 2020 un aumento de estas muertes mal clasificadas, digamos, o en categorías residuales. Así que una cuestión, me parece muy importante, es ya sentar las bases de que los datos nos tienen que permitir la discusión encima de los datos. No tenemos que discutir tanto los datos, ¿sí? Aunque se pueda siempre mejorar, tenemos datos de calidad para pensar las políticas públicas y para el debate político. Un segundo comentario que me parece fundamental,
En el bloque anterior nosotros hablábamos del perfil de las víctimas y de las características del homicidio, que está muy bien, o sea, esas son las características más salientes del homicidio como un todo, pero este estudio lo que viene a mostrar es que las tasas de homicidio esconden una diversidad a su interior, una heterogeneidad que es muy importante tener en cuenta. Los oyentes pueden pensar que el homicidio es un fenómeno más o menos único, que se da de forma aislada entre personas desequilibradas, pero no es eso lo que ocurre, y dentro de los homicidios vemos una multiplicidad de cosas diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, un homicidio vinculado a la violencia de pareja, que el homicidio vinculado al enfrentamiento de grupos criminales, o a un robo en la calle, o a un uso excesivo, un abuso de la fuerza policial, o a un conflicto entre vecinos. En fin, hay un conjunto de dinámicas de violencia que están por detrás de los homicidios, que nos llevan a ver ese fenómeno en su complejidad, y esta complejidad es ocultada por la tasa agregada de homicidios, porque todos suman 1 a la hora de contabilizar los homicidios, está muy bien, pero para abordar el fenómeno, si tenemos muchos problemas, tenemos también muchas soluciones. Y cuando hacemos una desagregación de los datos según el motivo o la circunstancia del homicidio, lo que vemos es que los perfiles de las víctimas y los agresores cambian, los lugares en los que se dan los homicidios cambia, el uso de armas de fuego, de elementos cortantes es diferente, la proporción del mecanismo, en fin, las tasas de esclarecimiento cambian, los horarios en los que se dan los hechos cambian, entonces las oportunidades de prevención, dicho esto de una manera más general, son diferentes. Y en el último capítulo, después de estudiar la calidad de los datos y hacer el diagnóstico de los homicidios, un poco con este énfasis en ver su complejidad, el último capítulo trata finalmente sobre las estrategias. Bueno, ¿qué podemos hacer para abordar los tipos de homicidio que son más importantes en el Uruguay? Y ahí mencionan, ¿no? Focalizar los esfuerzos en los tipos de homicidio, ya quedamos en ese punto, más preocupantes en las áreas con mayor incidencia y en los grupos con mayor riesgo de victimización. Entonces, ahí, ¿a dónde deberíamos apuntar? Bien, esa es como el mandato general o la sugerencia general, ¿no? Para prevenir los homicidios hay que ver tipos específicos de homicidio, poblaciones especialmente afectadas y lugares de alta incidencia. Es ahí donde, dirigiendo nuestros esfuerzos, vamos a lograr mejores resultados. En el caso de Uruguay, nosotros proponemos estrategias diferentes, complementarias en muchos casos, para reducir 3 grandes tipos de homicidio. El primero es el que tiene que ver con grupos criminales, el segundo es el que tiene que ver con delitos contra la propiedad, hurtos, rapiñas y copamiento, y el tercero con celos y apropiación sexual, muy vinculado al problema de la violencia de género. Y por último también proponemos algunas estrategias que tienen el potencial de impactar en diferentes tipos de homicidio. Entonces ese es un poco nuestro abordaje. Si querés entramos en este punto. Entremos en eso. Bien, empezando por el enfrentamiento de grupos criminales. Perfecto. O los homicidios en realidad generados por grupos criminales. Está la idea un poco instalada de que el homicidio vinculado a grupos criminales es un homicidio que se provoca entre un grupo y otro que confrontan entre sí por la disputa de territorio. Y esto es una parte de la verdad, porque los grupos criminales provocan otros tipos de homicidio, no solamente en el enfrentamiento con otros, sino también para disciplinar a miembros disidentes y también para aterrorizar a personas de la comunidad donde operan, ¿sí? Cobrar deudas, en fin, sembrar el terror para imponer sus reglas en la comunidad. O sea que hay diferentes tipos de homicidio protagonizados por grupos criminales. ¿Y ahí cuáles se pueden atacar dentro de todas esas cosas? Se pueden atacar todos. Nosotros proponemos 3 estrategias. La primera es la mejora de las investigaciones, porque estos homicidios tienen una tasa de esclarecimiento relativamente baja. ¿Por qué? Porque suelen ser homicidios planificados, ¿sí? Donde se intenta no dejar evidencia, y porque los lugares donde operan estos grupos criminales, el terror está sembrado, como dijimos, y las víctimas y los testigos no quieren hablar. No quieren hablar, lo que estamos acostumbrados a ver cuando pasan estos hechos, ¿no? Y la mayor parte de los homicidios se esclarecen por prueba testimonial. ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de homicidios o qué oportunidades nos dan para la prevención? Es el tipo de homicidios que más se concentra desde el punto de vista geográfico o territorial. O sea, lo que se llaman los hotspots o las áreas calientes de homicidio se dan justamente en este tipo de homicidios, es donde más se da. Entonces sabemos dónde prevenir. No tenemos que hacer esfuerzos generales en todo el departamento o en todo el país. Tenemos que ir a unas pocas seccionales de policía que concentran la mitad de los homicidios de Montevideo. ¿Habría que incrementar el patrullaje? Habría que focalizar. Más que el patrullaje, la estrategia que nosotros proponemos es mejorar las investigaciones. En Honduras evaluamos un programa de prevención de homicidios que trabajaba justamente en comunidades de alta incidencia, y
y que han demostrado un resultado muy interesante en el corto plazo de reducción de los homicidios, y que lo que hacía era asentar a los investigadores a la comunidad, o sea, que hubiera un proceso de acumulación, de que estos investigadores no fueran cambiados de un lugar para otro, sino que conocieran a la comunidad, tomaran su pulso, tuvieran sus informantes dentro de la comunidad, generaran un vínculo de confianza con esos informantes, y eso es muy importante para reducir la impunidad, para esclarecer los homicidios, porque muchas veces tanto los familiares de la víctima como los vecinos saben lo que pasó, porque la gente no es tonta y porque eso está ocurriendo en la puerta de sus casas. Solo que no habla porque tiene miedo a represalias, principalmente, en muchos casos desconfianza con la policía. Entonces, generar un vínculo de confianza, de proximidad, dando seguridad a víctimas y a familiares, permite que estos homicidios se aclaren más y, por tanto, los agresores más prolíficos sean retirados de la sociedad, y también se pase la señal de que no es gratis matar, ¿no? Entonces, la mejora de las investigaciones es una actividad que puede desarrollar la policía de forma focalizada, que escapa un poco a la idea de patrullaje aleatorio, digamos, o no específico, y que puede tener impacto para reducir la impunidad de los homicidios, que son más impunes, que son estos vinculados a grupos criminales. Una segunda estrategia que proponemos para este tipo específico de homicidios va un poco en línea con lo que el Ministerio está planteando con la incorporación del programa Cure Violence, que es una estrategia de mediación entre grupos criminales. Eso, recordemos que el Ministerio la planteó por el lado de, contratar, por ejemplo, ex reclusos que pasen a ser mediadores en estos tipos de conflictos. A ver si entiendo bien, la idea es detectar que hay un potencial conflicto, una potencial revancha, por ejemplo, de un grupo a otro, y prevenir lo que se supone que va a ser una muerte cantada, ¿no? Que si hubo un homicidio, ese grupo criminal va a ir a buscar revancha y represalia contra el otro, y interceder ahí, ¿no? Hacer como de interruptor de violencia. Exactamente, ese es el término que se utiliza, de interruptores de violencia. Pueden ser ex reclusos o no. Lo importante es que sean referentes comunitarios y que tengan algún tránsito en la comunidad y con estos grupos, ¿no? Que puedan circular, hablar con ellos, en fin, conocer, utilizar la inteligencia de la comunidad para prevenir los homicidios, interrumpir sobre todo las represalias entre los grupos criminales. Nosotros lo que decimos al Ministerio es que esta es una estrategia también interesante, que sale un poco de la caja de lo que discutimos, piensa un poco fuera de la caja de lo que nosotros solemos discutir en el Uruguay, pero que ha funcionado sobre todo en el hemisferio norte y en Estados Unidos, y con grupos criminales o con grupos que cometen actos de violencia, pero que no son estrictamente criminales. Son más bien grupos de pandillas vinculadas a los guetos, de los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, en fin, los italianos, que cometen actos de violencia, que cometen delitos, pero que no son solamente eso. Entonces, a la hora de dirigir esta estrategia hacia grupos, es bueno hacer un diagnóstico un poco más profundo. Nosotros no llegamos hasta ahí para estimar la naturaleza de estos grupos, ¿sí? Lo que sabemos que es poco es que los grupos en Uruguay tienden a ser pequeños, tienden a ser duales en este sentido. Implican familias y clanes familiares que intentan apoderarse del barrio, y acá tenemos un elemento identitario, e implican microtráfico y actividades delictivas. Entonces, idealmente tenemos que orientar estas medidas hacia donde prime lo primero más que lo segundo. Si son cárteles del tráfico de drogas, esta estrategia es mucho menos clara su utilidad para ese tipo de grupos. Interesante. Una tercera estrategia que nosotros proponemos para el homicidio vinculado a grupos criminales, y que tiene bastante evidencias a nivel internacional, es la disuasión focalizada. La disuasión focalizada lo que busca es transmitir un mensaje directo a los grupos y personas más prolíficas en términos de homicidio, y también un mensaje más donde se prioriza reducir la violencia letal por sobre otros delitos o incivilidades, digamos. Entonces, la idea es decirle a estos grupos de ciertas comunidades violentas: sabemos que ustedes existen, sabemos que ustedes producen violencia, nosotros vamos a interferir con todas sus actividades, les vamos a hacer la vida imposible con patrullaje, policía ostensiva, por ejemplo, en el territorio, frisando todas sus actividades en caso de que se produzca violencia letal. Entonces, es una estrategia de reducción de daños que orienta de forma prioritaria los esfuerzos de la policía, y no solo de la policía, sino también acá puede actuar tanto la mano derecha como la mano izquierda del Estado, tratando de dar alternativas a los jóvenes para que salgan de los grupos, etcétera.
O sea, no es una cosa u otra. No, no. O sea, puede haber mucho más patrullaje en una zona, concentrar allí, y a su vez que el Estado esté mucho más presente buscando alternativa para que esos jóvenes no caigan en esas pandillas, en esos grupos criminales, ¿no? Exacto. Que tengan otra alternativa distinta de futuro, por ejemplo. Y lo importante es que el patrullaje no es que sea siempre igual, sino que sea algo que se torne muy, muy pesado, muy crítico para la comunidad y para las personas cuando se producen hechos de violencia letal, ¿sí? Entonces, la idea general es, no voy a usar yo los mismos esfuerzos y recursos institucionales para perseguir un robo de celular o lo que sea, un delito contra la propiedad, que un homicidio. Y este mensaje lo voy a pasar directamente. O sea que el que escucha esto ya sabe que está bajo la mira de la policía, sabe que está sospechado y sabe las consecuencias de sus actos. Entonces, la idea es generar menos tolerancia por parte de la comunidad también a la violencia. En otros países se utilizan medidas paralelas, como por ejemplo vinculadas a los ómnibus. Cuando se producen hechos de violencia letal, los ómnibus no entran más en la comunidad, se llena de policías la comunidad y los grupos interfieren con la vida de los vecinos, se ven afectadas todas sus actividades. Entonces pasa a tener un costo llamar la atención de las autoridades cometiendo homicidios muy alto, y los conflictos se empiezan a canalizar por otros lados, lo que no implica que se toleren otros delitos. Uh-huh. Pero claramente la prioridad se establece, priorizando los delitos contra la vida. Bien. Después están los delitos vinculados a robos, rapiñas, hurtos y copamientos. Estos delitos suelen ser delitos más vinculados a las oportunidades delictivas. También tienen ciertos hotspots, digamos, y se dan en ambientes donde hay condiciones ambientales para que estos delitos ocurran. Entonces, tanto la prevención situacional, que implica, por ejemplo, la mejora de la iluminación en lugares donde se dan más estos hechos, la mejora del mobiliario urbano, como un patrullaje policial, un modelo de policiamiento orientado a problemas, que lo que hace el policiamiento orientado a problemas es no responder a incidentes aislados, que es el patrullaje tradicional es inespecífico y de respuesta, ¿no? Me llama el vecino que fue robado, voy. Y después de un incidente voy a otro. Después de otro incidente lo respondo de la misma manera. El patrullaje o el policiamiento orientado a problemas lo que busca es conectar los incidentes, no responder de forma reactiva a los incidentes y ver en qué ambientes y qué podrían estar causando que sea en tal esquina de tal barrio donde hay más rapiñas o donde hay más delitos de cualquier tipo. Entonces, tanto el patrullaje orientado a problemas, que sigue esta lógica de ir a las causas, sobre todo a los factores ambientales que generan más robos en este caso, como la prevención situacional, que puede implicar mejorar las vías de transporte, el transporte público, la iluminación, el mobiliario urbano, etcétera, son alternativas interesantes para prevenir los delitos vinculados los homicidios vinculados a delitos contra la propiedad en los lugares de alta incidencia, ¿sí? Bien. Por otro lado están los homicidios vinculados a celos y apropiación sexual, que son lo que son... decíamos, vinculados más a violencia de género, lo que conocemos comúnmente, ¿no? Exactamente. Allí nosotros proponemos revisar la normativa y los servicios que se dan para atender estos problemas, porque no alcanza con votar leyes para que los problemas se resuelvan. Para intervenir sobre la realidad, de vuelta, necesitamos recursos y capacidad técnica, además de voluntad política. Ahí está extendido, ¿no? La idea esa de, bueno, este tema tomó otra dimensión, en el último tiempo estamos mucho más sensibilizados y se ha puesto más arriba de la mesa si sos víctima de un delito de este tipo, denuncia, pero después a veces es contraproducente en el sentido de que queda, porque el Estado no puede proteger o dar las herramientas adecuadas de protección una vez que la víctima hace la denuncia. ¿Cuántos casos hay, no? Que queda expuesta a su victimario. Es muy interesante esto que decís. Y en Estados Unidos hay estudios que muestran de que cuando se promueven leyes que fomentan la denuncia de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas, y eso no va acompañado de servicios, abrigos, seguridad, etcétera, etcétera, lo que se hace es aumentar, no solamente no disminuir, claro, sino aumentar la victimización letal de las mujeres, porque las exponés, exactamente, el agresor está dentro de casa. Y ella tiene que volver ahí porque no le diste otra alternativa. Y si no vuelve ahí, la va a buscar. Si está expuesta en algún lado, la va a ir a buscar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace en esta materia, porque a veces lo que hacemos puede aumentar el problema, y no solamente gastar mal los recursos públicos, sino aumentar el problema que queremos reducir. Entonces, en primer lugar, lo que proponemos es hacer una revisión de la normativa y sobre todo de los servicios, para ver que esa normativa se traduzca en la práctica de intervención y en apoyo sobre todo a las mujeres, aunque no solamente hay mujeres víctimas
por este tipo de homicidios de celos y apropiación sexual, son la gran mayoría. Proponemos también pensar en programas orientados a los agresores de violencia doméstica, de violencia de género. Hay algunas experiencias a nivel internacional que se podrían aplicar en el Uruguay. Proponemos utilizar escalas de riesgo. Esto es una cosa muy importante porque si bien una proporción no despreciable de las víctimas de violencia letal, de femicidio, fueron víctimas de violencia de género, la gran mayoría de las víctimas de violencia de género no son víctimas de femicidio. Entonces tenemos que aplicar escalas de riesgo, si lo que queremos es reducir la violencia letal, para direccionar mejor los recursos. Es decir, si lo que queremos es reducir el femicidio, previniendo la violencia de género, es como tirar una red muy grande para impactar en algunos casos que son muy poquitos, ¿sí?, en relación a las víctimas de violencia de género. Para direccionar mejor, de vuelta, focalizar estos recursos, es muy importante aplicar escalas de riesgo y ver cuáles son las personas, las víctimas, más con mayor probabilidad de sufrir un femicidio. Y la literatura tiene muchos instrumentos para usar en esta materia. Y por último, en relación a a este tipo de violencia, sugerimos la multiagencialidad. En otros países, si una mujer va al odontólogo y le faltan los 4 dientes de adelante, por decirte un ejemplo, o va al médico y tiene los dedos marcados acá en el cuello porque fue víctima de un intento de asfixia, de estrangulamiento, eso activa desde el sistema de salud una serie de alertas, porque ya está estudiado de que hay ciertos tipos de lesiones que se asocian a la violencia de género o a la violencia doméstica. Entonces, ahí arriban, de manera focalizada, psicólogos, alguien del sistema de justicia criminal, en fin, un equipo multiagencial para ver qué pasó primero en esa situación, para ver cómo ayudar. Probablemente esa mujer no vaya a denunciar porque tiene miedo, entonces hay que ser proactivo, hay que ir a buscar estos casos. En una parte de estos casos la literatura muestra de que hay violencia de género o de pareja, y ahí hay que actuar dándole todas las garantías de que ella puede hablar sin exponerse de vuelta, ¿no? Y por último, proponemos algunas medidas vinculadas a varios tipos de homicidio. O sea, hay algunas medidas que pueden impactar en diferentes tipos de homicidio. Ahí proponemos 2 cosas. Una va en la línea, ya no es tan exótica para el debate nacional, que tiene que ver con armas de fuego. Proponemos mejorar el control de armas de fuego. Lo que no implica revisar o tratar la discusión de las armas de fuego como todo o nada, ¿sí? ¿Se van a permitir armas en manos de civiles o no? Porque a veces la discusión se estanca ahí, se polariza mucho políticamente y no se avanza. Y lo que muestra la literatura, por ejemplo, es que los programas de entrega voluntaria de armas de fuego, que son programas generalistas de armas de fuego, no tienen impacto sobre los homicidios. ¿Por qué? Porque las armas que se entregan son armas viejas, de personas que no están dispuestas a usarlas, y las pueden entregar felices de la vida. Entonces, el impacto sobre los homicidios es raro. Lo que hay que tener de vuelta acá son políticas focalizadas de fiscalización de las armas de fuego, de las armas más calientes, porque hay tipos de armas que participan de homicidios más que otras, de las zonas más calientes y sobre todo armas ilegales, ¿no? Entonces, fiscalizar el porte de arma más que la posesión, ver que las personas no estén armadas en áreas de riesgo es algo muy importante. O controlar las armas de fuego en situaciones que impliquen un riesgo de violencia letal, como por ejemplo la violencia de género. Si yo estoy denunciado por violencia de género, por más que tengo una posesión legal de un arma de fuego, bueno, sería bueno que me la retiraran. Seguro que no puedo estar manejando. Seguro que no podría estarlo manejando. Entonces, de vuelta, la idea es focalizar los esfuerzos de control de armas de fuego a ciertos lugares y a ciertas poblaciones. Y por último, una estrategia que sale un poco de la caja, que me parece que puede llamar la atención, y que nosotros proponemos, es mejorar los servicios médicos de emergencia. Esto no tiene que ver con la policía. Sí, acá sorprendieron. Acá se sorprende, sí. La mayor parte de los homicidios se cometen con armas de fuego y se cometen en ciertas partes de la ciudad. Estas personas llegan heridas por armas de fuego a ciertas policlínicas. Hemos visto cantidad de relatos de esas policlínicas que dicen, bueno, últimamente estamos saturados de ese tipo de situaciones donde a veces se deja, ¿no?, a la persona allí, o viene después de varios días por la herida que no quiso, sobre la que no se quiso atender días atrás, ¿no? Exacto. Entonces, mejorar los recursos de atención de emergencias, sobre todo a lesionados graves con armas de fuego, en esas policlínicas, que no serán más de 4 o 5 en la zona metropolitana y en estos barrios más vulnerables desde el punto de vista de la violencia, puede hacer con que un homicidio se transforme en una lesión grave. O sea,
parece, bueno, no, pero mucha gente me dice, pero así no vamos a resolver la violencia en la sociedad. No, está bien, pero estamos salvando vidas. De forma hiperfocalizada, estamos transformando un homicidio en una lesión, lo cual no es poca cosa. Y no solamente eso, sino que cuando vemos una persona lesionada por arma de fuego, estamos viendo una persona que está pasando por un momento crítico en su vida. Y podemos aprovechar esa instancia para abordarla con otros programas sociales de prevención, darle un abogado, darle apoyo psicológico, apoyo social, porque esa persona, si le salvamos la vida y la dejamos ir, va a salir a matar o a morir. O su victimario la va a agredir nuevamente. Es la forma para captarlo y darle los recursos que la reencaucen en otro tipo de vida, ¿no? En otro tipo de vida. Y si uno se pone en los zapatos de esa situación o se imagina en esa situación, es un gran momento para repensar la vida que querés tener. Sí, porque jugó al límite, ¿no? Jugaste al límite, viste la luz. Claro. Viste la luz al final del túnel y tenés una oportunidad y te están queriendo ayudar. Podés seguir por tu camino o podés tomar otro. Y te vamos a dar las herramientas para que lo sigas. Entonces, no solamente en el corto plazo, en el cortísimo plazo, transformamos homicidios en lesionados, sino que agarramos a estas personas que iban a salir a matar o a morir y le damos una oportunidad de manera focalizada, poniendo ahí los recursos para que no se expongan de vuelta a la violencia letal. Emiliano, se nos pasaron los minutos, pero un comentario breve sobre esto, cómo cayó en el Ministerio del Interior y cómo se va a utilizar este diagnóstico que ustedes hicieron. Hay cosas que, por lo visto, se empiezan a pensar o se empiezan a percibir de esa manera. Tenemos en el medio un posible acuerdo multipartidario, que habrá que ver en qué desemboca, pero donde aparecen contempladas algunas de estas cosas que ustedes señalan. ¿Pero qué más? Bueno, ¿en qué medida se va a usar por parte del Ministerio del Interior? Yo no lo sé, no lo puedo decir. La recepción fue positiva. Creo que muy positiva, no solamente por parte del Ministerio del Interior, aunque es un actor fundamental, sino por parte de diferentes actores, por parte de la prensa, por parte de la academia, por parte de los distintos partidos políticos. Se despertó un interés porque surgieron ideas que no estaban arriba de la mesa para discutir estos temas y de alguna forma una propuesta de abordarlo de manera más científica. El Ministerio del Interior ya anunció algunas medidas que toman algunas de estas cosas. Hay otras cosas que la pueden tomar o no, hay cosas que se están haciendo que se pueden rever a partir de lo que dice este informe, tampoco es que sea la Biblia o la verdad revelada, pero creo que dan elementos para tener una reflexión un poco más informada y profunda sobre la violencia letal, así que yo soy optimista en que esto sea una contribución para el debate y para mejorar nuestro abordaje del problema de acá en adelante. Emiliano Rogido, doctor y magíster en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología, especializado justamente en el tema de homicidios y autor de este informe Diagnóstico de los Homicidios en Uruguay 2012-2022. Gracias, Emiliano. Volvemos a conversar en cualquier momento.